Bueno, continuando con la historia de las matemáticas, vamos a iniciar lo que es la parte 2. Habíamos comentado que como era muy voluminosa nuestra historia, vamos a hacer una parte 2 que vamos a ver en sí el tema de Descartes y Pascal. A ellos dos se consideran los primeros geómetras franceses y sus contemporáneos. Vamos a ver, aquí merece atención, digamos, Descartes, ¿verdad? Vamos a ver primeramente quién fue Descartes. Descartes, que ha sido llamado, digamos, el padre de la filosofía moderna. En sí, René Descartes nace en 1596 y fallece en 1650. Se dice que era hijo de una familia noble, afincada desde el siglo XIV en la Turena meridional. Su padre, consejero en el Parlamento de Bretaña, fue hombre bastante acaudalado. Descartes heredó de él dinero suficiente para mantener una vida de estudio y viajes. Fue educado entre 1604 y 1612 en el Colegio Jesuita de La Fleche, donde recibió una sólida formación en humanidades y matemáticas, y fue tratado con una exquisita consideración. Fue acostumbrado por el padre Charlet, el rector, y evidentemente una persona sensible, a permanecer en el lecho durante todas las mañanas, una costumbre a la que fue fiel durante toda su vida y que consideró como fuente de gran provecho intelectual y comodidad. Al abandonar la escuela, Descartes entró en contacto con el mundillo social de París, pero lo encontró aburrido y muy pronto se encerró en su casa del Faubourg Saint-Germain, dedicándose al estudio de las matemáticas. En 1621 entró a formar parte del ejército del príncipe Mauricio de Nassau. Descartes afirma que en su juventud amó la guerra y atribuye esta afición a ciertos elementos animal en su hígado que fue disolviéndose en el transcurso de los años. Verdad o no, lo cierto es que ser soldado, aunque era en ocasiones peligroso, no constituía una ocasión excesivamente ardua. Dejaba tiempo para meditar y proporcionaba la ocasión de visitar otros países. En 1619, Descartes se alistó en el ejército de Baviera y durante el invierno de aquel mismo año tuvo la gran inspiración filosófica que trasladó el discurso de su método. Bertrand Russell da una aguda descripción así del suceso. Como el tiempo era muy frío, se sentó al lado de una estufa por la mañana y permaneció ahí todo el día meditando. Si hemos de creer lo que nos dice, su filosofía estaba ya medio terminada cuando se levantó, pero esto no debe aceptarse en un sentido demasiado literal. Sócrates podía meditar días enteros entre la nieve, pero la mente de Descartes solo trabajaba cuando él estaba caliente. Después de unos años de vida castrense,
Interrumpida tan solo por cortas estancias en Italia y París, Descartes se retiró a Holanda, donde en el transcurso de 20 años, de 1629 a 1649, se dedicó por entero a la ciencia y a la filosofía. La libertad de pensamiento de que gozó para elaborar sus trabajos eran característica de la Holanda del siglo XVII. Fue muy poco molestado por los fanáticos protestantes, ya que el embajador francés y el príncipe de Orange lo protegieron siempre de la malevolencia de sus detractores. En una ocasión se prohibió a los libreros imprimir o vender sus obras y tuvo que presentarse ante los magistrados para responder a los cargos de los teólogos de Utrecht y Leiden, según los cuales era un ateo, un vagabundo y un libertino. Pero la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, cuando la reina Cristina de Suecia lo invitó a su corte en 1649, aceptó, cansado de las pasadas controversias y de Holanda. Se ha dicho que tuvo como un presentimiento de su muerte próxima mientras preparaba el viaje. Estocolmo, cuando llegó allí en octubre, era un lugar frío y desapacible, y la reina, una especie de maníaca del saber, destruyó los hábitos de toda la vida del pobre hombre, requiriéndolo para instruirla diariamente a las 5 de la madrugada. Descartes resistió 4 meses el frío y a la soberana. El 1 de febrero enfermó de pulmonía, falleciendo 10 días más tarde. Esto fue lo que le costó a Descartes el haber hecho el viaje a Suecia a la reina Cristina. Descartes ha sido llamado el padre de la filosofía moderna, tal vez porque intentó construir un nuevo sistema de pensamiento sobre una base real y dando preeminencia al uso de la lógica y del método científico, y porque estuvo profundamente influido por la nueva física y la astronomía. Sin duda, su influencia sobre la filosofía fue grande. En los últimos años, sin embargo, los críticos han tendido a subvalorar su originalidad, señalando cuánto debía a los escolásticos. Su contribución a la matemática es de enorme importancia. Se ha considerado generalmente como el inventor de la geometría analítica, pero esta noción es históricamente poco adecuada, porque esta materia no surgió enteramente de la cabeza de Descartes. Aquí se dice que un relato interesante, popular y autorizado del desarrollo de esta rama de las matemáticas puede hallarse en La invención de la geometría analítica de Carl B. Boyer en Scientific American, enero de 1949. Bueno, también que hay sus dudas. Dice, el estudio de curvas por medio de sus ecuaciones, definido como la esencia de la geometría analítica, era conocido ya por los griegos,
y constituía a base de su estado de las sucesiones cónicas. Menegmo, tutor de Alejandro el Grande, dice aquí, está considerado como el autor de este descubrimiento. Entre otros predecesores de Descartes, debe contarse al teólogo francés Nicolas Oresme, con su sistema de latitudes y longitudes, definido aproximadamente como el uso de coordenadas en la representación gráfica de funciones arbitrarias, así como François Vité, consejero del rey de Francia en el siglo XVI, cuyas reformas en la notación facilitaron sustancialmente el desarrollo del álgebra, pero quien con mayor razón puede reclamar con Descartes el título de inventor de la geometría analítica es su famoso contemporáneo Pierre Fermat, que amplió considerablemente todas las ramas del pensamiento matemático de su tiempo, fundó la moderna teoría de números y avanzó considerablemente en el estudio de las probabilidades. Lo cierto parece ser que cada hombre, de forma simultánea e independiente, llevó el tema mucho más lejos que cualquier matemático anterior. Así se estableció un precedente del ejemplo clásico de descubrimiento simultáneo Newton y Leibniz. En sus trabajos de cálculo, Fermat se adelantó a Descartes en el planteo de problemas de máximos y mínimos, pero Descartes superó a Fermat en el uso de símbolos de la aritmetización de la geometría analítica y en su extensión a ecuaciones de grado más alto. El hallazgo consistente en fijar la posición de un punto en el plano asignado dos números que expresa una distancia. Bueno, aquí podemos decir que está más o menos como el caso de Newton y Leibniz. Sabemos por la historia que Descartes fue, como quien dice, el precursor o el inventor, digamos, de la geometría analítica, o el descubridor, según cómo se pueda ver las cosas. Dice, la geometría de Descartes fue publicada como un apéndice del discurso en 1673. De sus aportaciones a la matemática, esta fue con mucho la más importante. No soñó la idea de las coordenadas, dicho sea de paso, mientras dormía en la Fleché. Esta simpática fábula, que yo mismo he repetido en otras ocasiones, fue inventada por un tal Daniel Listolpius, profesor de Lübeck, que escribió una vida de Descartes al estilo de Parson Wein. No quiero llegar a afirmar que el hombre no podría tener grandes intuiciones en la cama, tan solo que un Descartes de 16 años, con unos pocos meses de estudios matemáticos, no podría llegar a concebir las coordenadas durante sus ensueños matutinos. Bueno, esto es nomás lo que queríamos ver de lo que es de René, de lo que es de Descartes, para ver aquí lo que es que Descartes y Pascal, que son considerados los primeros geómetras franceses. Dice, hasta aquí, los matemáticos de talento relevante, cuyos nombres han sobrevivido, han sido relativamente pocos.
pero a partir del comienzo del siglo XVII, su número aumentó tan rápidamente que es casi imposible hacer justicia a todos ellos. Hay un breve estudio. Solo en Francia hubo tantos matemáticos de genio como había producido Europa durante el milenio posterior. Dice, por ello, seleccionaremos 3 nombres para que representen a su tiempo. Descartes y Pascal, de entre los franceses, y Newton, de entre los ingleses. En esta época heroica que siguió a las realizaciones de Napier y Kepler, las matemáticas alcanzaron un prestigio notable. La época era matemática, los hábitos de pensamiento eran matemáticos y sus métodos eran juzgados, necesarios para una filosofía exacta o cualquier otra cosa exacta. Era el período en el cual se inició lo que se denomina filosofía moderna, y las primeras figuras de entre sus filósofos fueron expertos matemáticos, como los filósofos griegos de la antigüedad. Tales fueron Descartes y Leibniz. Descartes nació de padres bretones, cerca de Tours en 1596 y murió en Estocolmo en 1650, como ya lo habíamos comentado. En su juventud estuvo delicado de salud y hasta los 20 años de edad sus amigos tenían pocas esperanzas sobre su vida. Después de haber recibido la tradicional educación eclesiástica de matemáticas, física, lógica, retórica y lenguas antiguas, en las cuales fue un alumno competente, declaró que no había obtenido otro beneficio de sus estudios que la convicción de su ignorancia total y un profundo desprecio por los sistemas de filosofía entonces en boga. Por este motivo, tan pronto, dice él, como mi edad me permitió dejar a mis preceptores, abandoné totalmente el estudio de las letras y, habiendo decidido no buscar otra ciencia que aquella que podría encontrar en mí mismo o en algún otro lugar, y en el gran libro del mundo, dediqué el resto de mi juventud a viajar, a contemplar cortes y campos, a frecuentar personas de distinta índole y condición, y sobre todo, a procurar sacar reflexiones provechosas de lo que veía, pues me parecía que podría encontrar mayor verdad en los razonamientos que cada hombre hace en sus propias ocupaciones, y que si son erróneas rápidamente se ven castigadas por el fracaso, que en aquellos razonamientos realizados por el filósofo en su estudio. Esto lo manifestaba Descartes. Dice, en estas disposiciones de ánimo llevó una vida errante e inestable, a veces sirviendo a la armada, otras permaneciendo solo. A los 23 años de edad, cuando residía en sus cuarteles de invierno en Nürnberg, a orillas del Danubio, concibió la idea de una reforma de la filosofía, después de la cual comenzó sus viajes, retirándose 10 años más tarde a Holanda, para, según él, ordenar sus pensamientos en un conjunto ponderado. En el
año 1638, publicó su discurso sobre el método y sus meditaciones. El discurso, que contenía una importante labor matemática, produjo enorme sensación. El nombre de Descartes llegó a ser conocido en toda Europa. Los príncipes le buscaban, y solo el estallido de la guerra civil en Inglaterra le impidió aceptar una generosa renta de Carlos I. Como contrapartida, se fue a Suecia, respondiendo a la invitación de la reina Cristina, llegando en 1649 a Estocolmo, donde se esperaba que fundara una academia de ciencias, una réplica de este tipo a la Escuela Platónica de Atenas. Ya existía en París, pero su salud cedió bajo la severidad del clima y murió poco después de su llegada. La obra de Descartes cambió la faz de las matemáticas. Dio a la geometría una universalidad no alcanzada hasta entonces y consolidó una posición que hizo del cálculo diferencial el descubrimiento inevitable de Newton y Leibniz, pues Descartes fundó la geometría analítica y proporcionó así una ocupación a los matemáticos que duró 200 años. Fíjense nomás todo lo que hizo Descartes. Dice, si bien Descartes merece toda la fama por esto, porque tuvo considerables dificultades para indicar su significación, no fue el único en el descubrimiento. Entre otros que llegaron a la misma conclusión se encontraba Fermat, otro de los grandes matemáticos franceses, un hombre con una imaginación matemática más profunda que Descartes, pero Fermat tenía una manera de ocultar sus descubrimientos. Esto fue lo que digamos, le afectó un poco a Fermat. Descartes descubrió una curva interesante, denominada a un óvalo cartesiano. Se ha conducido investigaciones de largo alcance en geometría y en análisis. Fue hallada en una tentativa para mejorar la forma de una lente de manera tal que condensara un haz de luz en un foco preciso. Toda esta obra matemática no era sino parte de un amplio programa filosófico que culminaba en una teoría de vorticidades con la cual Descartes intentaba explicar los movimientos planetarios, así como Kepler había pensado de los cometas como peces vivos precipitándose a través de un mar celestial. Descartes imaginó a los planetas como objetos que se arremolinaban en amplios remansos. A Newton no solo le restó señalar que esta teoría era incompatible con las leyes planetarias de Kepler, sino también proponer una solución más adecuada. El filósofo Descartes hizo un esfuerzo serio por erigir un sistema de la única manera que atraería a un matemático, construyendo primero sus axiomas y postulados. El hacer esto era un símbolo efectivo de una época llena de seguridad en sí misma,
Después de los triunfos de Copérnico, Napier y Kepler, no podemos por menos de admirar la fuerza intelectual de un hombre que emprendió una revisión de la filosofía y lo logró. No obstante, le faltaron ciertos dotes que podríamos creer esenciales para tener éxito en la empresa. Era frío, prudente y egoísta, y presentaba un gran contraste con su contemporáneo más joven, el matemático y filósofo Blaise Pascal. Esto era lo que era este gran René Descartes, un gran filósofo. Y que estaba con, dice, Fermat, que compartió con Pascal la introducción de esa álgebra, es más famoso por su teoría de números. Tenía la costumbre de garapatear notas en el margen de una copia de Diofanto sobre ideas que le venían al pensamiento mientras leía. Estas notas son únicas por su interés y profundidad. Parecía aprender las propiedades de los números y enteros más bien por la intuición que por la razón. La nota más célebre, que a menudo se denomina último teorema de Fermat, ha desafiado la inventiva de sus sucesores analíticos, pues ninguno ha sido capaz hasta ahora de decir si Fermat tenía razón o estaba equivocado. El teorema afirma que es imposible encontrar números enteros x, y y z que satisfagan la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n cuando n es un entero mayor que 2. Y añade, he hallado una demostración verdaderamente maravillosa para esto, pero el margen es demasiado pequeño para contenerla. El problema ha producido una gran riqueza de nuevos métodos y nuevas ideas sobre los números. Se han ofrecido recompensas valiosas por una solución, pero actualmente este callado desafío aún permanece incontestable. Bueno, así es como se manejaba Fermat, que está dentro de nuestra historia de las matemáticas. Y ahora vamos a ver a otro gran matemático o físico, como queramos hablar, al gran Isaac Newton. Dice que en la región cercana a Gradman podría haberse visto durante una gran tormenta que tuvo lugar aproximadamente en la época de la muerte de Oliverio Cromwell, a un niño que se entretenía de manera curiosa. De espaldas al viento daba un salto, que evidentemente era un salto largo. Luego se volvía de cara al viento y daba otro salto. Este niño era Isaac Newton. Y un día mediría la fuerza, si esta fuerza existe, que impulsara a un planeta en su órbita. Siendo niño, lo sacaron de la escuela de Grantham para que vigilara las ovejas y fuera regularmente al mercado. Pero como estaba estudiando matemáticas, en vez de vigilar su negocio, finalmente se decidió que podía volver a la escuela y de la escuela al colegio. En la escuela se hospedó con Mr. Clark,
farmacéutico y pasó mucho tiempo en ese alojamiento, martillando y golpeando. En la habitación había cuadros y pinturas hechas por él, retratos y dibujos de pájaros, bestias y barcos. En algún lugar de la casa puede verse un reloj accionado por agua y un molino que tenía un ratón por molinero. Este niño tranquilo tenía grandes cualidades que se manifestarían más adelante. Al cumplir los 20 años, fue a Cambridge, donde vivió hasta bien cumplidos los 50 en el Trinity College. Ingresó en el colegio como becado, pues siendo demasiado pobre para vivir a la manera de los graduados, recibió ayuda del colegio. Su tutor le invitó a dar una clase leyendo la óptica de Kepler. Así pues, Newton se procuró una copia del libro y pronto sorprendió a su tutor al dominarlo. Luego siguió un libro de astrología, pero este contenía algo que la confundía. Era un grabado de los cielos. Creía que para comprender el diagrama, primero debía entender la geometría. Por lo tanto, compró elementos de Euclides, pero se vio defraudado al encontrarlo demasiado sencillo. Lo llamó un libro fútil y lo dejó a un lado, acto del cual tuvo que arrepentirse. Pero volviéndose hacia la obra de Descartes, halló su contrincante y, luchando paciente y constantemente, ganó la batalla. Isaac Newton continuó aprendiendo aún después de graduarse. Todas las matemáticas y filosofía natural que podía enseñarle Cambridge, y descubriendo por sí mismo cosas nuevas, hasta que el Lucasian profesor, o sea que es el profesor de una cátedra mantenida con las rentas del legado de un tal Lucas en Cambridge, de matemáticas de la universidad, se convenció tanto del genio de este hombre joven que, por increíble que parezca, le cedió su profesorado. Este hombre era Isaac Barrow, el maestro del colegio de Newton, que se resignó de este modo. No fue en ningún momento un hombre que prefiriera el propio interés al honor. Se hallaba poseído de gran valentía personal y tenía fama de haber luchado con un perro salvaje en un paseo matutino y de haber defendido un barco de los piratas. Fue un matemático que no tuvo cualidades importantes y como teólogo, fíjense nomás, ganó una perdurable reputación. Newton hizo 3 famosos descubrimientos, uno sobre la luz, uno en matemáticas y uno en astronomía. No hemos de suponer que le iluminaran repentinamente. Fueron preparados por un largo estudio. Mantengo, decía, el objeto de mi investigación constantemente presente y espero hasta que la alborada se abra gradualmente, poco a poco, de una luz clara y total. Ya en los inicios de su carrera, descubrió, al descomponer un rayo de luz y hacer que los rayos se separaran, llegaran a una pantalla formando una cinta en arcoíris, que la luz blanca estaba compuesta de luces de colores. Este descubrimiento se produjo a causa de las imperfecciones de las lentes de los telescopios que se fabricaban entonces. Newton intentó subsanar el defecto inventando un telescopio reflector con un espejo que ocupara
el lugar de la lente principal, porque creía que los espejos no producían esta aberración de las lentes. Uno de sus distintivos compartidos con Arquímedes y algunos otros gigantes intelectuales en la excelencia de su propio trabajo manual. En la capilla de su colegio existe una estatua que sostiene un prisma. Newton con su prisma y su rostro impasible. La señal en mármol de una mente que viaja sola y para siempre a través del extraño mares del pensamiento. En matemáticas, su descubrimiento más famoso fue el cálculo diferencial e integral, que él denominaba el método de fluxiones, y en astronomía, la concepción y elaboración de la gravitación universal. Sería un error suponer que trabajó en estos temas uno a uno. Estuvieron más bien encadenados y cada uno reforzaba a los demás. A los 22 años de edad, cuando el colegio fue cerrado en ciertos períodos de los años 1665 y 1666 a causa de una plaga, Newton ya había discurrido los principios de la gravitación en su tranquilo hogar campesino. Y para manipular mejor las intensas dificultades matemáticas que implicaba los principios, trabajó en el cálculo diferencial. En el transcurso de 3 años después de su primera lectura de geometría, dominaba tan completamente el campo de las matemáticas, donde Arquímedes, Averro, que había transformado su maravillosa geometría infinitesimal en una disciplina sistemática. Newton dio al análisis la misma universalidad que ya había dado Descartes a la geometría. Fíjense nomás, ese era Newton. Pero queremos ver a ese Newton, digamos, el hombre. ¿Quién era Newton? ¿Cómo era? ¿Por qué dicen que Newton el hombre? Bueno, vamos a ver aquí un estudio que hizo John Maynard Keynes sobre Newton. Y es muy interesante lo que dice. Dice John Maynard. Dice, siento cierta timidez al intentar hablarles en su propio país de Newton, tal como él era. He estudiado los archivos durante largo tiempo y tenía la intención de poner más mis impresiones por escrito, para que estuvieran acabadas en Navidad de 1942, el tricentenario de su nacimiento. Dice John, la guerra me ha privado de tiempo libre para tratar adecuadamente tan gran tema, así como de oportunidades para consultar mi biblioteca y mis papeles y para verificar mis impresiones. Así, espero que me excusarán si este breve estudio que les presentaré hoy es más superficial de lo que debería ser. Otra cuestión preliminar. Creo que Newton era distinto del cuadro convencional que de él se hace, pero no creo que fuera menos grande. Era menos ordinario, más extraordinario de lo que intentó hacerlo el siglo XIX. Los genios son muy peculiares. Que nadie suponga que hoy mi objeto es rebajar al mayor hijo de Cambridge. Más bien estoy intentando verlo tal como le vieron
sus propios amigos y contemporáneos. Y ellos, sin excepción, lo consideraban como uno de los más grandes hombres. En el siglo XVIII, y desde entonces, se vino a pensar en Newton como en el primer y más grande científico de la Edad Moderna, un racionalista, uno que nos enseñó a pensar según las líneas de la razón fría e incolora. No le veo según esta luz. No creo que nadie que haya escudriñado el contenido de esa caja que él empaquetó cuando abandonó definitivamente Cambridge en 1696 y que, aunque parcialmente dispersa, ha llegado hasta nosotros, pueda, como dice en este relato tan fascinante de Newton el hombre, pueda, como Charles Lamb, un individuo que no creía nada a no ser que estuviera tan claro como los tres lados de un triángulo. Esto era o fue Isaac Newton. Y así continuó durante unos 25 años. En 1687, cuando tenía 45 años de edad, se publican los Principia, o sea, su libro más famoso. Aquí, en Trinity, está bien que yo les explique cómo vivió entre ustedes durante estos años de su mayor realización. El extremo este de la capilla se proyecta más hacia el este que la gran verja. En el siglo XVII había un jardín cercado en el espacio libre entre la Trinity Street y el edificio que une la gran verja con la capilla. La pared sur salía de la torre de la verja, superado a la capilla. Así es como estaba en aquel entonces la distribución de este gran colegio. Durante estos 25 años de intenso estudio, las matemáticas y la astronomía fueron solo una parte y tal vez lo más absorbente de sus ocupaciones. Nuestro registro de esto se haya limitado casi totalmente a los escritos que guarda en su caja cuando partió de Trinity a Londres. Daré algunas breves indicaciones sobre su tema. Son enormemente voluminosos. Diría que aún existen más de 1.000.000 de palabras de sus manuscritos. No tienen, sin lugar a dudas, ningún valor sustancial, excepto como una fascinante luz indirecta sobre la mente de nuestro mayor genio. No exageraré la reacción contra el otro mito de Newton, que se ha creado tan celosamente durante los últimos 200 años. Había un método extremo en su locura. Todas sus obras no publicadas sobre cuestiones esotéricas y teológicas están marcadas por un cuidadoso estudio, un método exacto y una extrema sobriedad a las afirmaciones. Son tan sanas como los Principia, y todo su tema y su propósito no fueran mágicas. Casi todas fueron compuestas durante los mismos 25 años de sus estudios matemáticos. Caen dentro de diversos grupos. Newton abandonó muy pronto en su vida la ciencia ortodoxa de la Trinidad. Por esta época,
Los socinianos eran una importante secta arriana extendida entre los círculos intelectuales. Puede ser que Newton cayera bajo influencias socinianas, pero no lo creo. Es más bien un monoteísta judaico de la secta de Maimónides. Llegó a esta conclusión no sobre bases, por así decirlo, racionales o escépticas, sino totalmente sobre la interpretación de la autoridad antigua. Pero esto era un secreto peligroso que Newton tuvo dificultades desesperadas para ocultar durante toda su vida. Fue el motivo por el cual rehusó las órdenes sagradas y tuvo que obtener por ello una dispensa especial para mantener su calidad de miembro y su cátedra lucasiana. Y no pudo ser director del Trinity. Incluso la toleración acta, o sea, ley de la tolerancia de 1864, exceptuaba a los antitrinitarios. Hubo algunos rumores, pero no en las fechas peligrosas en que era un joven miembro del Trinity. En lo esencial, el secreto murió con él, pero fue revelado en muchos escritos de su gran caja. Después de su muerte, se pidió al obispo Horsley que inspeccionara la caja, una caja, con vistas a la publicación. Vio el contenido con horror y cerró de golpe la tapa. 100 años más tarde, Sir David Brewster miró el contenido de la caja, cubrió los indicios con extractos cuidadosamente seleccionados y alguna amplia mentira. Su último biógrafo, el señor Moore, ha sido más cándido. Los extensos folletos antitrinitarios de Newton son, a mi juicio, los más interesantes de sus escritos no publicados. Aparte de su más seria afirmación de fe, tengo un folleto completo que muestra lo que pensaba Newton de la extrema deshonestidad y falsificación de documentos de que era responsable San Atanasio, en particular por su cambio de opinión sobre la falsa calumnia de que Arrio murió en un excusado. La victoria de los trinitarios en Inglaterra en la última mitad del siglo XVII no fue sólo tan completa, sino también tan extraordinaria como el triunfo originario de San Atanasio. Existen buenos motivos para creer que Locke era un unitario. He visto argumentar que Milton lo era. Existe una mancha en el recuerdo de Newton, y es que no dejó ni una palabra cuando Wheatstone, su sucesor de la Lucasian Chair, fue destituido de un profesorado y de la universidad por expresar públicamente opiniones que el propio Newton había sostenido en secreto durante más de 50 años. Otra gran sección se refiere a todas las ramas de los escritos apocalípticos que buscó para deducir las verdades secretas del universo, las medidas del templo de Salomón, el libro de David, el libro de las revelaciones, un enorme volumen de trabajo, algunas partes del cual fueron publicadas en sus últimos días. Junto con esto, hay cientos y cientos de páginas destinadas a descubrir la verdad de la traición. Una amplia sección
que se halla entre las primeras a juzgar por la escritura se refiere a la alquimia, la transmutación, la piedra filosofal, el elixir de la vida. Se ha ocultado, o al menos minimizado, el objetivo y carácter de estos escritores por parte de casi todos los que los han examinado. Hacia 1650 hubo en Londres un grupo considerable que se agrupaba en torno al editor Cooper que, fíjense ustedes, que revivió durante los 20 años siguientes el interés no solo por los alquimistas ingleses del siglo XV, sino también por las tradiciones de los alquimistas medievales y postmedievales. Este es Newton el hombre. En las bibliotecas de Cambridge existe un número desusado de manuscritos de los primeros alquimistas ingleses. Puede ser que hubiera alguna tradición esotérica continuada dentro de la universidad, la cual entró nuevamente en actividad durante los 20 años de 1650 a 1670. En todo caso, Newton fue evidentemente un adicto desenfrenado. Esta mente prodigiosa. En esto, en lo que estuvo ocupado unas 6 semanas en primavera y 6 durante la caída de las hojas, cuando el fuego del laboratorio casi no se apagaba. En los mismos años en que componía los Principia, y de esto no le dijo ni una palabra a Humphrey, Newton, además, se hallaba ocupado casi totalmente no en un experimento serio, sino en un intento de leer las adivinanzas de la tradición, de hallar el significado de varios crípticos, de imitar los experimentos álgidos, pero imaginarios en su mayor parte, de los iniciados de siglos pasados. Newton nos ha dejado tras de sí una amplia masa de registros de estos estudios. Creo que la mayor parte son traducciones y copias hechas por él de libros y manuscritos existentes, pero también hay extensas explicaciones de experimentos. He dado un vistazo a la gran cantidad de estos, podría decir al menos 100,000 palabras. Resulta casi imposible negar que es completamente brujería y se halla completamente desprovisto de valor científico. Y también resulta imposible no admitir que Newton dedicó años de trabajo a ello, científicamente, años de trabajo a ello. Alguna vez podrá ser interesante, pero no útil para algún estudiante mejor equipado y más adecuado que yo para elaborar las relaciones exactas de Newton con la tradición y los manuscritos de su época. En estos estudios mixtos y extraordinarios, con un pie en la Edad Media y un pie trazando una trayectoria para la ciencia moderna, Newton pasó la primera fase de su vida, el período de vida en Trinity, cuando hizo todo su trabajo real. Pasemos ahora a la segunda fase de Newton el hombre.
Después de la publicación de los Principia, existe un cambio total en sus hábitos y formas de vida. Creo que sus amigos, sobre todo Halifax, llegaron a la conclusión de que debía ser desarraigado de la vida que llevaba en Trinity, que pronto debería llevarle a la decadencia mental y de salud. Hablando en sentido amplio, abandonó sus estudios por impulso propio o bajo persuasión. Se hace cargo de los asuntos de la universidad, representa a la universidad en el Parlamento. Sus amigos se ocupan de encontrarle un cargo digno y bien remunerado, el prevozlazgo del rey, la dirección de la cartuja, el control de la Casa de la Moneda. Newton no pudo ser director del Trinity porque era unitario y por lo tanto no tenía las órdenes sagradas. Fue rechazado como presbítero del rey por el motivo más prosaico de que no era etoniano. Newton se tomó muy mal este rechazo y preparó una larga carta legalista que paseó, dando motivos por los cuales no era ilegal que él fuera aceptado como presbítero. Pero, por mala suerte, el nombramiento de Newton para el probetazgo llegó en el momento en que el King's había decidido luchar contra el derecho de nombramiento de la corona, lucha en la que triunfó el colegio. Newton se hallaba bien calificado para cualquiera de estos oficios. De su introversión, su ausencia de pensamiento, su secreto y su soledad, no debe deducirse que le faltaron aptitudes para los negocios cuando decidí ejercerlos. Existen muchos documentos que prueban su gran capacidad. Lean, por ejemplo, su correspondencia con el doctor Cobel o el vicecanciller, cuando tuvo que tratar como representante de la universidad ante el Parlamento. Pero, y cuando llegó el cambio de su vida y guardó sus libros de brujería en la caja, le resultó fácil dejar el siglo XVII tras de sí y evolucionar en la figura del siglo XVIII, que es la tradicional de Newton. No obstante, la actuación por parte de sus amigos para cambiar su vida llegó casi demasiado tarde. En 1689 murió su madre, a la que estaba profundamente ligado. Alrededor de su 50 aniversario, el día de Navidad de 1692, sufrió lo que ahora denominaríamos una grave depresión nerviosa, melancolía, insomnio, temores de persecución. Escribe a Pace y a Locke y a otros sin duda cartas que les hacen pensar que su mente está trastornada. Perdió, según sus propias palabras, la anterior coherencia mental. Nunca más se concentró según la forma antigua o hizo algún trabajo fresco. La depresión duró probablemente casi 2 años y en ella surgió algo chocho, pero sin duda alguna, aún con una de las mentes más poderosas de Inglaterra, el Sir Isaac Newton de la tradición. En 1696, sus amigos lograron finalmente sacarlo de Cambridge y durante más de 20 años reinó en Londres como el hombre más famoso de su época, de Europa, y a medida que sus capacidades se desvanecían gradualmente y aumentaban su afabilidad,
tal vez de todos los tiempos, como creían sus contemporáneos. Puso casa con su sobrina Katharine Barton, que era, sin lugar a razonables dudas, la amante de su antiguo y leal amigo Charles Montague, conde de Halifax y ministro de Finanzas, que había sido uno de los íntimos amigos de Newton cuando éste era un estudiante en el Trinity. Katharine tenía fama de ser una de las mujeres más brillantes y encantadoras de Londres, en Congreve, Swift y Pop. No es menos célebre, pero por lo indecoroso de sus historias, en el Journal to Stella de Swift. Newton acumula demasiado peso para su estatura moderada. Cuando iba en su coche, un brazo saldría del coche por un lado y el otro por el otro lado. Su cara rosácea, bajo una masa de cabellos blancos como la nieve, que era una visión venerable cuando se quitaba la peluca. Es cada vez más benévola y también más majestuosa. Una noche es nombrado caballero por la reina Ana en Trinity, después de Hull. Reina durante casi 24 años como presidente de la Royal Sociedad, se convierte en uno de los principales espectáculos de Londres para todos los extranjeros intelectuales que lo visitan, a los que entretiene amablemente. Le gustaba rodearse de jóvenes inteligentes para editar nuevamente los Principia, y a veces algunos meramente plausibles, como en el caso de Facio de Duiller. La brujería estaba totalmente olvidada. Él se ha convertido en el sabio y monarca de la edad de la razón. Se estaba erigiendo el Sir Isaac Newton de la tradición ortodoxa, el Sir Isaac del siglo XVIII, tan lejano del niño brujo nacido en la primera mitad del siglo XVII. Voltaire pudo contar de Sir Isaac al regresar de su viaje a Londres. Su felicidad particular era no solo haber nacido en un país de libertad, sino también en una época en que todas las impertinencias escolásticas desaparecerían del mundo. Solo se cultivaba la razón y la humanidad. Solo podía ser su discípulo, no su enemigo. Newton, cuyas herejías secretas y supersticiones eclesiásticas habían sido objeto de estudio para ocultarlas durante toda una vida. Pero nunca recuperó la anterior consistencia de su mente. Hablaba muy poco en compañía, tenía algo más bien lánguido en su mirada y sus modales. Y supongo que miró muy pocas veces el cofre donde guardó el partir de Cambridge, donde los testimonios de lo que había ocupado y absorbido su intenso y flamante espíritu en sus habitaciones, en su jardín y en su laboratorio, entre la gran puerta y la capilla, pero no las destruyó. Permanecieron en la caja para escandalizar profundamente todos los ojos piadosos de los siglos XVIII y XIX. Pasaron al poder de Katharine Barton y luego de su hija, la condesa de Portsmouth. Así, el cobre de Newton, con muchos cientos
de miles de palabras de sus escritos no publicados pasó a contener los Post-Mortem Papers. En 1888 se entregó la parte matemática a la Biblioteca Universitaria de Cambridge. Se los ha catalogado, pero nunca han sido editados. El resto, una extensa colección, fueron subastados en 1936 por el descendiente de Catharine Barton, el actual Lord Lamington. Molesto por esta irreverencia, me dediqué a reunir gradualmente casi la mitad de ellos, incluyendo casi la totalidad de la parte biográfica. Esto es, los Conduit Papers, a fin de traerlos a Cambridge, de donde espero que no salgan nunca. La mayor parte del resto fueron arrebatados de mi alcance por un sindicato que esperaba venderlos a un precio elevado, probablemente en América, con motivo del reciente tricentenario. Cuando uno cavila sobre estas colecciones misteriosas, parece fácil comprender, con gran comprensión que espero no se falsee en la otra dirección, el extraño espíritu que fue tentado por el demonio y creer en el momento en que estaba resolviendo tantas cosas dentro de estas paredes que podía alcanzar todos los secretos de Dios y la naturaleza por medio del puro poder de su mente. Copérnico y Fausto a la vez. Bueno, esto es lo que es Newton, el hombre. Estamos en la historia de las matemáticas. Entonces, siguiendo con vemos ahora que después de ver esta introducción de lo que es el hombre, vemos aquí para concluir lo de Newton, que nos dice que en los años posteriores Leibniz anunció que él había descubierto este nuevo método matemático, hablando del cálculo. Entonces surgió una querella entre los seguidores de Newton y los seguidores de Leibniz, y desgraciadamente se convirtió en una querella entre los propios grandes hombres. Basta decir que la época estaba madura para tal descubrimiento, y tanto Newton como el filósofo alemán estaban suficientemente dotados para efectuarla. Newton fue el primero en hacerlo e inconscientemente se procuró solo preocupaciones al abstenerse al publicar sus resultados. También es probable que Leibniz hubiera estado más influido por Pascal y Barrow que por Newton, y como contrapartida debemos a Leibniz escritos de partes de la obra de Pascal que de otra manera se habrían perdido. En esta época fue fundada por el rey Carlos II la Royal Sociedad de Londres. Esta se correspondía con la Academia de París y proporcionaba un lugar de reunión entre los matemáticos y filósofos naturales más importantes del país. Gregory y Newton, que se habían hecho amigos a través de su interés común por el telescopio reflector, fueron dos de los miembros de esta sociedad. Además de mantener una correspondencia, es posible que realmente se encontraran. Ciertamente se pusieron en contacto con otros matemáticos y astrónomos importantes, entre los que aún no han sido mencionados. En el último capítulo se hallan Wren, Hooke y Halley. Estamos aquí con la historia de las matemáticas, que no hemos mencionado algunos otros personajes.
Cierto día, dice, estos tres amigos estaban conversando seriamente. El tema de la conversación era la teoría del remolino de Descartes, que ellos consideraban que difícilmente podía ser una explicación satisfactoria del movimiento planetario. También estaba Hawke, Halley, todos ellos eran los grandes, digamos, matemáticos contemporáneos de Newton. Tenemos, dice que en la publicación de los Principia obligó a Newton a abandonar su vida retirada, porque en el 1689 fue nombrado miembro del Parlamento y unos pocos años más tarde jefe de la Casa de Moneda. Es adecuado asociar a Newton con el gran filósofo natural danés Huygens, 1629-1693, que se hallaba en el estrecho contacto con los científicos de Inglaterra y que hizo mucho para estimular sus maravillosos progresos. Como concepto matemático, esta teoría ha demostrado de un hito en la historia y es particularmente interesante porque ha dado gran relieve a la gravitación universal de Newton. Fíjense aquí, Newton creía que la luz estaba formada por partículas, mientras que Huygens decía que fluía en líneas luminosas. Bueno, para Huygens, por el contrario, la luz se propagaba por ondas. Actualmente se considera que la luz son partículas y son ondas. Esto ya en la época de Einstein. Y ya para concluir nuestra historia de las matemáticas 2, dice, pero sería erróneo suponer que esto dejó el campo libre para la teoría ondulatoria. Otras interrupciones se han reunido tranquila y discretamente y nuevamente se han alejado motivos en favor de la teoría corpuscular de la luz de Newton. En el momento presente no existe una decisión tajante en uno u otro sentido. La obra de ambos, Newton y Huygens, queda plenamente realizada en la teoría cuántica y en la mecánica ondulatoria. Bueno, aquí después vamos a continuar ahora con los matemáticos Bernoulli y Euler, pero esto lo veremos en la parte de la historia de las matemáticas 3. Por lo pronto, aquí concluimos la historia de las matemáticas de 2 y nos vemos en la próxima. Hasta luego.